La verdad sobre la mesa. Programa de investigación y denuncia desde Gotemburgo, Suecia. La verdad sobre la mesa. Buenas tardes. Es la hora del programa La verdad sobre la mesa del día de hoy, 13 de noviembre de 2020. En esta oportunidad vamos a poner sobre la mesa de la verdad a una de las páginas más oscuras de la historia política de Bolivia y cómo el nuevo presidente Luis Arce quiere dejar atrás este accidente luctuoso para Bolivia. Esperamos ser recordados como el gobierno en el que el pueblo boliviano se levantó para recuperar la democracia, la dignidad, la paz, el crecimiento y la sociedad social, dijo Arce en su discurso de investidura como presidente. Y a su lado estaba el vicepresidente David Choquehuanca, los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados Andrónico Rodríguez y Freddy Mamani, respectivamente. A esa hora, el Centro de la Paz se convertía en una gran reunión de casi todos los movimientos sociales de indígenas, mineros, sindicales, militantes del movimiento al socialismo, venidos de diferentes partes del país y rodeaban la Plaza Murillo. El festejo había comenzado la noche anterior en la vigilia de las organizaciones realizadas en cercanía de donde tendría lugar el acto, por temor a que grupos de antisociales y clanes de sicarios estaban viajando en buses para llegar a la ciudad de La Paz y pudieran interrumpir la ceremonia presidencial por la reunión de muchas personalidades extranjeras invitadas y la gran cantidad de medios de información del exterior que se dieron cita para informar sobre la posesión y así lograr propaganda de sus manifestaciones. Estos grupos antisociales salieron de Santa Cruz y Cochabamba, armados hasta los dientes con droga, alcohol y fuegos artificiales, pero no salió como lo habían planeado, porque a su encuentro salió el ejército de los ponchos rojos, armados hasta los dientes con hojas de coca, ponchos y látigos. Pero en la ciudad se habían concentrado algunos militantes de los partidos de derecha en algunas plazas de La Paz una noche antes bajo la consigna del pedido de auditoría del resultado de las elecciones y pedían suspender la toma de posesión, pero no prosperó porque todos los movimientos sociales que apoyaban al nuevo presidente estaban cercándolos para evitar cualquier acto de violencia. El escenario político fue uno de los puntos centrales del discurso del nuevo presidente. Se refirió a lo sucedido a partir del golpe de Estado como una guerra interna y sistemática contra el pueblo, especialmente contra los humildes. Se sembró muerte, miedo y discriminación y recrudeció el racismo, la persecución contra dirigentes del MAS y de los movimientos sociales. Hubo muertos, heridos, encarcelados, perseguidos, asilados y exiliados. Aquí va algún momento de ese discurso de Luis Arce. A partir del 10 de noviembre de 2019, después de 21 días en que se escamoteó la voluntad popular expresada en las urnas y que dieron un ganador, Bolivia fue escenario de una guerra interna y sistemática contra el pueblo, especialmente contra los más humildes. Las dos tareas que el gobierno de facto se impuso, pacificación del país y convocatoria inmediata a elecciones, no se cumplieron. Todo lo contrario. Se sembró muerte, miedo y discriminación. Recrudeció el racismo y se usó la pandemia para prorrogar a un gobierno ilegal e ilegítimo. La persecución y criminalización desatada por el régimen en contra de dirigentes del MAS y PSP
y de los movimientos sociales, en contra de mujeres y hombres humildes del pueblo, se tradujo en muertos, heridos, encarcelados, perseguidos, asilados y exiliados. Sacaba, Sencata y El Pedregal son una prueba irrebatible de la brutalidad del régimen, pero también son símbolo de dignidad y resistencia. Junto a hombres como Carlos Orlando Gutiérrez Luna, gran dirigente minero que luchó con valentía por la recuperación de la democracia y que siempre vivirá en el corazón del pueblo. Pero como diría Marcelo Quiroga Santa Cruz, aquel líder socialista asesinado en otro golpe de Estado en 1980, no es el odio lo que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia. No es el odio lo que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia. Así decía el líder del Partido Socialista I de Bolivia, Marcelo Quiroga Santa Cruz, en el Parlamento boliviano durante el juicio de responsabilidades al exdictador de Bolivia, Hugo Banzer Suárez, y fue vilmente asesinado en el golpe de Estado de García Meza en 1980. ¿Y por qué Luis Arce recordaba este memorable dicho de Marcelo Quiroga Santa Cruz? Que no es el odio lo que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia, porque no había otro momento más importante que este. El día de su posesión, por la presencia de altas personalidades del mundo y medios de información del extranjero, al recordar y denunciar una vez más las masacres de Sacaba y Sencata ocurridas a pocos días del golpe de noviembre del año pasado, y se realizó un minuto de silencio para quienes fueron asesinados y los declaró héroes y símbolos de la dignidad y resistencia que recuperaron la democracia. Quien no estuvo presente era de esperar, era la cabeza de cebolla de la Janine y sus 40 ladrones, que había anunciado días antes que se iba a Trinidad y que no iba a fugarse del país, ya que le esperan varios juicios por corrupción, desfalco y crímenes de lesa humanidad por las masacres de Sacaba y Sencata, junto a su mano derecha el Cerdo de Murillo. El nuevo gobierno asume en un contexto de inestabilidad, sí. Por un lado, quienes integraban el gobierno de facto están en retirada y fugando del país para no querer rendir cuentas de sus delitos. Lo que queda es una escoria humana del anterior gobierno, y es el hipócrita de Carlos Mesa, que salió segundo en las elecciones, que estaba presente en la ceremonia, pero se salió antes de que Arce empezaba su discurso, muy rabioso y muy nervioso porque tiene un juicio pendiente que se paralizó por el golpe de Estado en noviembre del año pasado por las coimas que recibió cuando era presidente por la concesión de contratos a la constructora brasileña de Odebrecht. El tercero de las elecciones es el Bolsonarito, el cambita de Camacho. Estos dos idiotas son la oposición al gobierno en el Parlamento de Diputados y en el Senado, y que se espera como oposición de estos dos idiotas nada, absolutamente nada constructivo, solo seguro llamados a la violencia por el racismo que corren por sus venas. Estos sectores minoritarios levantan la bandera de la democracia solo cuando les conviene y cuando recurren a golpes de Estado para hacerse del poder, afirmó Arce, quien hizo referencia a la utilización que estos sectores de grupos de borrachos y paramilitares de Cochabamba y Santa Cruz hicieron para humillar a gente humilde que no piensan como ellos. La democracia no solo es el voto para elegir autoridades en todos los niveles, sino también elecciones abiertas, justas. Es la participación de todas y todos sin la exclusión de nadie, más aún de las mayorías sociales y nacionales culturales.
Es la protección de los derechos civiles y políticos como la libertad de expresión y la libertad de organización. Es pluralismo político. Todos estos requisitos para calificar un sistema de democrático fueron mutilados en un año de un gobierno de facto. Durante meses se llenaron la boca de democracia para unos, mientras se intentaba proscribir no solo al MAS, sino al pueblo en su conjunto. Desde la recuperación de la democracia en Bolivia en 1982, que fue producto de la lucha del pueblo boliviano, nunca como hasta ahora se ha tenido que evidenciar una democracia mutilada de sus contenidos centrales. Una inmensa mayoría plurinacional enfrentó el peligro de la proscripción, la criminalización y la persecución. Se estigmatizó a los movimientos sociales, a campesinos, indígenas y obreros. Se los llamó de salvajes, de sediciosos, de terroristas. Se humilló a las mujeres de pollera. Se quemó nuestra huipala, que es como quemarnos a nosotros mismos, como quemar nuestras raíces. Desde sectores minoritarios de la población, como quedó en evidencia en las elecciones de octubre pasado, se quería una democracia solo para unos pocos. En los hechos, estos sectores minoritarios levantan la bandera de la democracia solo cuando les conviene. Y cuando no, recurren a la desestabilización, a la violencia, a golpes de Estado para hacerse del poder. Lamentablemente, algunos grupos quieren volver a la democracia excluyente, mutiladora de nuestra plurinacionalidad, en la que no participen aquellas mayorías que con el esfuerzo de su trabajo hacen posible la Bolivia de todos los días. Sin embargo, a pesar de esas condiciones adversas, a pesar de que la participación del pueblo estuvo amenazada por la violencia desde el gobierno de facto y grupos paramilitares, en las elecciones del 18 de octubre obtuvimos una histórica victoria en las urnas con más del 55%. La gran expectativa social por el nuevo gobierno es grande, tanto por la parte de quienes se movilizaron hasta la Plaza Murillo, como las 36 nacionalidades indígenas, la Organización de los Ponchos Rojos, que fue parte de la seguridad presidencial, o la Central Obrera Boliviana, sino por amplias capas de la población que en menos de un año enfrentaron los impactos de una recesión, la pandemia y un gobierno de facto que amenazó, persiguió y no dio respuesta a ninguna de sus promesas. Solo se ocuparon a robar y amedrentar al pueblo para que no se levante. Ese fue su plan, el de quedarse en el poder indefinidamente, y si el pueblo se quería levantar, mandaban al ejército para otro golpe de Estado y así continuar en el poder. Pero este plan les salió por la culata porque no contaban con la sabiduría del pueblo. El nuevo mandatario se refirió también a la cuestión internacional y afirmó, como ya había anticipado, que centrará esfuerzos en construir la unidad política de la diversidad de América Latina y el Caribe a través de la CELAC y mediante la UNASUR en el terreno sudamericano. Este anuncio fue muy bien recibido en los países de la patria grande que tienen gobiernos progresistas, y si no los tienen, como en el caso de Chile, Colombia, Perú, Ecuador, ya sus pueblos son más conscientes porque ahora ya tienen con qué comparar. Por ejemplo, comparando la gestión de Evo Morales con la gestión de la cabeza de cebolla de la Yanine y sus 40 ladrones, o la gestión en Ecuador de Rafael Correa con la del tramposo de Moreno. Y ya lo hizo Argentina comparando la gestión de Cristina Fernández con la del idiota de Mauricio Macri. Por eso es que me animo
a decirles que la impresionante victoria y la vuelta casi inmediata de la democracia a Bolivia con Luis Arce se convirtió en el hecho más importante para la unión de los pueblos de América Latina y del Caribe. Es el voto de un pueblo que no quiere bienestar para unos cuantos, sino para todos, que no quiere alegría para unos cuantos, sino para todos. Asumimos este mandato que nos da la población, el pueblo, para trabajar incansablemente y con humildad por la reconstrucción de nuestra patria. Y nos comprometemos a rectificar lo que estuvo mal y a profundizar lo que estuvo bien. Pero democracia es también materialización de los derechos contenidos en nuestra Constitución Política del Estado. De nada sirve elegir a las autoridades mediante el voto si a la vez el pueblo al que se debe la democracia está privado de los derechos fundamentales, como los de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a los ingresos, a la vivienda. Democracia es tener el derecho de disfrutar de la riqueza, que es para todos y no para unos cuantos. Y eso lo hicimos en 14 años, y eso vamos a profundizar en nuestro gobierno. La redistribución del ingreso, los bonos, siempre irán de la mano de nuestra política económica. Vamos a trabajar entre todas y todos para recuperar los niveles de crecimiento que el gobierno de facto hizo añicos. Y lo haremos reduciendo la pobreza, así como las desigualdades económicas y sociales. Esos son los principios que guían nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, al cual retomaremos. El gobierno de facto deja una economía con cifras que no se veían ni en una de las peores crisis que sufrió Bolivia en el gobierno de la UDP en la década de los años 80 del siglo pasado. Ha aumentado el desempleo, la pobreza y las desigualdades. Tenemos ante nosotros el gran desafío de volver a reconstruir nuestra economía, de generar certidumbre, de generar crecimiento con redistribución del ingreso, de reducir las desigualdades económicas y sociales. Pero estamos seguros que trabajando junto al pueblo lograremos una vez más superar las adversidades. Desde esa tribuna, en la que se concentra la voluntad democrática de nuestro pueblo, también quiero dirigirme a la comunidad internacional, a las hermanas y hermanos de otros países que hoy nos visitan. Somos una nación soberana, con un gobierno nacido en las urnas, y nuestra voluntad es la de trabajar por un mundo multipolar en el que no exista la supremacía de ninguna potencia y en la que todos los estados y seres humanos vivamos sin miedo, sin guerras, sin odios, sin saqueo de nuestros recursos naturales, sin explotación, sin racismo ni discriminación, sin amenazas y sin presiones de ninguna naturaleza. Asumimos con fuerza, hoy más que nunca, los principios de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, el no alineamiento y la plena igualdad jurídica y política de todos los estados sin ninguna forma de subordinación. Reivindicamos la integración sur-sur en un mundo globalizado en el que no se impugna designios desde el norte. Propugnamos la unidad política de la diversidad de América Latina y el Caribe. La CELAC es la mejor vía para conquistar tan noble e histórica causa. Volvemos a hacer nuestra resolución de la CELAC de 2014, cuando declaramos a América Latina y el Caribe como un territorio de paz. Levantamos la bandera de la diplomacia de los pueblos por la vida y de un mundo sin muros. Debemos poner fin a todo aquello que nos impide reconocernos como iguales, como hermanas, como hermanos. En la subregión plantamos la recuperación de la UNASUR como espacio de integración y mecanismo de concertación política en la que nos encontremos todos, independientemente de la orientación política de los gobiernos. El domingo fue una fiesta en La Paz. Ya Evo Morales junto a Álvaro García Linera se encuentran en Bolivia.
Todos los que estaban en la Embajada de México salieron libres y se deja atrás una de las páginas más oscuras de su historia reciente con una victoria democrática y un gobierno popular. Pero todavía hay algunas heridas que se tienen que solucionar, aunque no sea permanente, pero que sea hasta que Bolivia salga de las condiciones económicas en las que se encuentra el día de hoy, y me refiero a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas jugaron un rol definitivo en el golpe contra Evo Morales cuando decidieron, entre comillas, sugerir la renuncia del presidente en medio de las movilizaciones de protesta de los policías, las clases medias urbanas, los evangélicos, los racistas que precedieron al golpe. Evo había logrado subordinar a los militares sin inconvenientes cuando asumió al poder en 2005, pero esa relación se fue desgastando hasta llegar a un punto de dar el golpe de Estado del año pasado. Ahora Arce tiene que despejar esa bomba de tiempo pasando a retiro o a la pensión obligada a los altos mandos, a los generales más comprometidos con el gobierno de facto de la cabeza de cebolla, al mismo tiempo que se inicien en los tribunales populares del país las demandas y juicios para que los responsables de las masacres ordenadas por la presidenta de facto paguen por sus delitos. ¿Por qué el pueblo quiere justicia y no venganza, del ojo por ojo, diente por diente, y tiene que ser como lo decía Marcelo Quiroga Santa Cruz del Partido Socialista 1? Y lo recordamos una vez más, no es el odio lo que impulsan nuestros actos, sino una pasión por la justicia. Hasta la próxima semana. Gerardo Acecas.